Vamos a ver unos eventos más que el Señor quiere hacer para que su pueblo esté listo y preparado para el momento de cierre de la gracia. Y vamos a hablar ahora acerca, mis queridos hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Ha sido también algo muy gratificante estar con ustedes y como les dije en un momento anterior, también estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Es algo muy bueno, sin duda, porque necesitamos constantemente crecer y no quedarnos como estamos. Estábamos viendo en la última presentación que tuvimos lo que Dios estaba dispuesto a hacer para preparar a su pueblo en el tiempo del cierre de la gracia. Y mencionamos que el Señor utiliza el zarandeo para preparar también a su pueblo. Es la forma que el Señor utiliza para poder separar el trigo y la cizaña y pulir también a su pueblo de esa manera. ¿Y con qué objetivo el Señor hace esto? Vamos a ver unos eventos más que el Señor quiere hacer para que su pueblo esté listo y preparado para el momento de cierre de la gracia. Vamos a elevar una oración en este momento para pedir que el Señor pueda dirigirnos en este estudio. Vamos a postrarnos para orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Por favor, guíanos en esta hora, asístenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. No nos olvidemos, hermanos, que ya hemos visto y hemos estudiado la parte que a nosotros nos corresponde hacer para tener una preparación también para el cierre de la gracia, y esa preparación es individual. Pero ahora estamos tocando los eventos o las cosas que el Señor va a hacer para preparar a su pueblo que ya tomó la decisión de prepararse de manera individual. ¿Sí? Dios no obliga a nadie, y Él no puede forzarnos a prepararnos si es que nosotros no estamos dispuestos y deseosos de prepararnos nosotros también. Ya mencionamos del zarandeo y hemos dicho que de esa manera el Señor va a pulir y preparar y va a escoger, seleccionar a sus hijos. ¿Con qué propósito? Para que pueda efectuar el evento del que ahora nosotros vamos a comentar. Y vamos a hablar ahora acerca, mis queridos hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. El zarandeo es necesariamente un evento antes del derramamiento del Espíritu Santo, porque el derramamiento del Espíritu Santo tiene que caer sobre el pueblo de Dios, que está no con mixtura con el mundo, no con mixtura ya el trigo con la cizaña, sino ya zarandeado, y lo que quedó es lo que el Señor va a ungir con su Espíritu. Eventos de los últimos días, dice la página 159. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, ¿cuándo van a ser derramados los juicios de Dios? Después del cierre de la gracia. No nos olvidemos, eventos de los últimos días, página 159, 159. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva. Y de aquí nuestra mente tiene que volar y recordar lo que dice Hechos capítulo 2 acerca de cómo vivía la iglesia primitiva. No vamos a entrar en detalle, pero quiero que ustedes tengan la relación. Esto dice que va a haber, ¿cuándo? Antes que caigan los juicios de Dios, o sea, en el pequeño tiempo de angustia. Dice, un avivamiento cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu Santo y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Así que
que el derramamiento del Espíritu Santo va justamente a avivar esa piedad primitiva. No sé si ustedes recuerdan la profecía o la visión de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Recuerdan ustedes? Para 1888. Justamente eso quería hacer el Señor. La sierva del Señor menciona de que el Espíritu Santo, los ángeles estaban prestos y el Espíritu Santo estaba listo para ser derramado en esa reunión. Pero ¿qué pasó? Los corazones de los asistentes a esa reunión no estaban preparados, no estaban conectados en el cielo. Había celos, había contiendas, había enemistades entre ellos. Y esas cosas, dice la palabra de Dios, que no provienen de las alturas, no provienen del Padre. Esas cosas son, dice, diabólicas. Y el Señor promete ayudarnos también con eso si nosotros deseamos ser preparados por el Señor. ¿Hay celos y contiendas entre nosotros todavía? ¿En tu corazón abrigas enemistades, pleitos, iras sin quejas? Mis hermanos, eso no va a permitir que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y seamos inundados por Él. Primeros Escritos, página 86. Primeros Escritos, página 86 dice: en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar. Por eso estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo para la preparación. Y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Así que es necesario, nadie que no reciba el Espíritu Santo va a poder pasar o aprobar el examen del cierre de la puerta de la gracia. Es necesario, es preparatorio. Es preparatorio, indispensable. Primeros Escritos también, la página 271, dice lo siguiente: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y el ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. La obra va a ser engrandecida, la labor, la predicación del mensaje del tercer ángel va a ser engrandecida con el derramamiento del Espíritu Santo. Y cosas que nosotros no habíamos visto en nuestra experiencia cristiana, cuando seamos llenos del poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, vamos a ser testigos de ello. Eventos de los últimos días, página 60. Dice: el Espíritu Santo busca morar en cada alma. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Morar. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos. Y préstenme por favor atención, porque esto es importantísimo. Y si lo puedo decir de esa manera y me pueden entender. Esto que voy a leer ahorita, esta frasecita, resumiría todo lo que nosotros estamos estudiando en este campestre. Voy a volver a leer. El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Los que reciban al Espíritu Santo serán hechos completos en Cristo. Dios nos permita y nos dé tiempo para poder hablar un poquito acerca de lo que significa ser completo. Y se los voy adelantando, mis queridos hermanos. Bíblicamente la palabra completo tiene que ver con ser perfecto. La palabra en griego, telios, ¿sí? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto, telios, en griego, tiene que ver con algo que es completo. Pero si Cristo nos estaba diciendo que seamos nosotros completos, Cristo nos estaba pidiendo eso, significa que no estamos completos. Y la pregunta es: ¿qué es lo que nos falta para ser completos? Déjeme ir adelantando en este asunto. El Espíritu Santo nos
lo proveerá. Lo que ahora nos hace falta para ser completos, que significa ser perfectos bíblicamente, el Espíritu Santo nos va a proveer. Y no sé, pero tengo ganas de adelantarme más. Mis hermanos, nos dará la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Él tiene todo el plan escrito y establecido, y realmente su plan va a tener éxito y resultado en nosotros. Por eso debemos glorificar al Señor. Él es nuestra verdadera salvaguardia para todo lo que se está avecinando, mis hermanos. Y eso a través del derramamiento de su Santo Espíritu. Seremos completos, promete el Señor, en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada se terminará. Los pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes que ahora tú y yo tenemos. ¿Quién es el que va a hacer la transformación? ¿Quién es el que va a hacer el cambio de ser y de vida en nosotros? Es Dios a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Preparándonos para qué? Para el cierre de la gracia de Dios. El cierre de la gracia, que resulta siendo el término del juicio investigador también. Y después de esto, todos los casos estarán cerrados. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu Santo, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solo nuestra. Y hay una cita que acompaña acá, en esta misma página, 508. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales y las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Reuniones como lo que ahora estamos teniendo, mis hermanos. Amén. No lo digo yo, lo dice Testimonios para los Ministros, una cita revelada, inspirada por el Señor. En reuniones como esta y actividades donde la iglesia pueda participar, el Señor desea, y es su voluntad, derramar su Santo Espíritu. Eventos de los últimos días, 163, el párrafo 3. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy día. ¿No es cierto esto? Yo sé que puedes orar pidiendo la ayuda al Señor, que te perdone los pecados, que te pueda ayudar en ciertas situaciones difíciles que estás viviendo, pero ¿oras para que el Espíritu Santo sea derramado para tu vida? La sierva del Señor recomienda eso por inspiración para nosotros. Ahora lo necesitamos más que antes, mis hermanos. Primeros Escritos, página 71. Vi que nadie podrá participar del refrigerio. Cuando la Biblia o el Espíritu Santo habla del refrigerio, se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Vencer tentaciones, vencer el orgullo. Mis hermanos, ¿quién puede levantar su mano ahora y decir que no es orgulloso, no es egoísta? ¿Hay alguno presente? Hay que vencer el orgullo y otras tentaciones en nuestra vida para poder recibir el Espíritu Santo. El egoísmo.
el amor al mundo y toda palabra y toda obra mala. Para recibir el Espíritu Santo, ese es el requisito. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Muy bien, tiene que ver con el juicio. En el día del Señor. ¿Te has puesto a pensar cuál es ese día del Señor? Hay algunos que mencionan que eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Está próximo a la segunda venida de Cristo. Pero el día del Señor es el día de la visitación. Bíblicamente se combinan estas dos cosas. Y hemos visto que la visitación tiene que ver con esa venida de Jesús entre su primera y su segunda venida, relacionado al fin del tiempo de gracia. Ese es el día del Señor. Una cita más, Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 69. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Ya hemos visto los requisitos para recibir al Espíritu Santo. Ese es trabajo nuestro. Recibimos ayuda del cielo, pero nosotros somos los que debiéramos decidir no seguir amando al mundo. Y tenemos que tener un ardiente deseo de abandonar el orgullo y el egoísmo en nuestro corazón, para que pueda ocupar en su lugar el amor de Dios. Esto es un asunto, así que es nuestro trabajo remediar nuestros defectos de carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, solo entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Mis hermanos, solo entonces. ¿Hay trabajo por hacer en nosotros? Así que no estemos perdiendo tiempo mirando qué hace o qué no hace mi prójimo. Hay mucho que hacer todavía en mí para perder tiempo juzgando o criticando al que está a mi lado. ¿Amén? Continuamos. Mensajes selectos. El tomo 1, la página 144. Y luego vamos a leer una parte de la página 145. Dice: no hay nada que Satanás tema. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre su iglesia caída y una congregación impenitente. ¿Hay cosas que está impidiendo que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros? Sí, y ya las hemos visto, y son los requisitos que el Señor nos pide para que este Santo Espíritu venga a nuestra vida. Eso hay que quitar. Eso es lo que nos impide recibirlo ahora. El egoísmo, el orgullo, la exaltación propia, las iras, contiendas, enemistades, hermanos. Impide que el Espíritu Santo sea derramado ahora en nuestra vida. Y eso, dice la sierva del Señor, Satanás teme. Por eso constantemente estamos siendo tentados por el enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros no desechemos esas cosas que impiden el derramamiento del Espíritu Santo. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifestada o secreta, puede ser resistida con éxito. Porque la promesa del Señor la encontramos en Zacarías 4:6, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que vamos a vencer? No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esto, mis queridos hermanos, podríamos resumir toda la preparación en esto, en que alcancemos el objetivo de recibir el Espíritu Santo.
pero es necesario tener el conocimiento de cómo. Si no nos preparamos personalmente, no podremos recibir el Espíritu Santo. Más acerca de la lluvia tardía hablaremos en la parte final de este mensaje, porque con eso vamos a cerrar este mensaje y también mi participación en este congreso. Así que tenemos también, aparte del zarandeo, la lluvia, del derramamiento del Espíritu Santo como preparación que el Señor quiere hacer para con cada uno de nosotros. Hay un evento más que el Señor va a permitir que ocurra con su pueblo, y me refiero a la persecución. Dice Testimonios Selectos, tomo 1, página 91, el párrafo 2. Testimonios Selectos, tomo 1, página 91, el párrafo 2. Vi que Dios tenía hijos que no echan de ver ni guardar el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenos del poder del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que nosotros poseíamos la verdad y salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Los eventos que estamos mencionando, que son los eventos preparativos para el pueblo de Dios antes del cierre de la puerta de la gracia, estamos mencionándolos en forma sucesiva, empezando con el zarandeo, luego que el Señor junta a su pueblo sacando la mala hierba, el Señor derrama su Espíritu Santo, y luego que el Señor derrama su Espíritu Santo, como hemos leído en la cita, se produce también por ese tiempo la persecución. En contexto a la cita que acabamos de leer está la siguiente cita de Primeros Escritos, la página 85 y también la página 86. Primeros Escritos, dice lo siguiente: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al mismo tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No nos confundamos estos dos tiempos. Mateo 24 hemos visto 3 tiempos, y de manera especial lo que estamos hablando está en el pequeño tiempo de angustia. ¿Qué es lo que separa el pequeño tiempo de angustia del gran tiempo de angustia? El fin del tiempo de gracia. Amén. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere a ese tiempo cuando van a comenzar a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario celestial. Ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Así que es en ese pequeño tiempo de angustia donde ocurren todos estos eventos que nosotros estamos mencionando ahora, inclusive también la persecución, mis hermanos, en el pequeño tiempo de angustia. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 al 7. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 al 7. Es un capítulo muy conocido. Los versículos 1 al 7 dicen lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 5.
Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano es el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Esto lo hemos leído para poder entender lo que el Señor está declarando. Ahora, vamos a ver unos versículos más adelante, ¿sí? El Señor está declarando que viene un tiempo difícil, un tiempo del fin, un tiempo angustioso, un tiempo peligroso. Ahora en los versículos 14 al 16, dice algo interesante que nos va a poder ayudar a notar algo. Dice los versículos 14 al 16, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre la multitud. Versículo 15, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y ahora pido que presten atención en lo que dice el versículo 16. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. ¿Dónde van a estar aquellos sobrevivientes de lo que se viene? ¿Dónde van a estar aquellos que puedan escapar de esa matanza? Mis queridos hermanos, van a estar en la montaña. Y dice que van a estar gimiendo cada uno. ¿Por qué cosa? Por su pecaminosidad. El fin viene, mis queridos hermanos. Y tengamos cuidado en ser presuntuosos, pensando de que eso no va a no va a sobrevenir sobre nosotros porque somos pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, necesitamos que, como dice la profecía, la espada venga tras nosotros. Y va a venir. Y eso está muy cerca. Por eso el tiempo de preparación es importante para nosotros, porque ¿quién podrá estar de pie en el día de la ira del Señor? ¿Quién podrá resistir esto? ¿Quién? Y por aquí escucho una respuesta, y sí, mi hermano, va a haber un grupo de personas que van a poder sobrevivir a esto, pero estarán sobre los montes, cada uno gimiendo, dice, gimiendo, lamentándose, clamando, pidiendo perdón por sus iniquidades y pecados. Interesante. Es muy importante tener esto en cuenta, mis queridos hermanos. Esto va a acontecer y está muy pronto, y tiene que ver con la persecución que el Señor va a permitir que ocurra. Tiene el propósito de pulir también a su pueblo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y en Apocalipsis 24, la palabra de Dios nos menciona de que en este pequeño tiempo de angustia va a haber mártires. Y es necesario que ocurra esto hasta que se complete el número de aquellos que van a dar su vida por causa del Señor, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, mis queridos hermanos. No solo por la palabra de Dios, sino por el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, el cual nosotros debiéramos prestar mucha atención, porque nos ayuda a estar preparados. Esas son las dos razones bíblicas que encontramos para aquellos que dieron su vida por el Señor. Una vez en este mismo lugar hicimos un análisis de 1 Corintios 13, no sé si recuerdan. Y en 1 Corintios 13 se mencionaba algo acerca de que si estuviera dispuesto a dar mi vida para ser quemada, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
dice el Señor, de nada servía. Absolutamente de nada servía. Hay muchas personas que dicen, porque yo predico la verdad presente o porque estoy en el mensaje del tercer ángel, ¿no? Muy probable yo sea uno de los mártires. Ah, sí, muy probable lo seas, pero déjame decirte de que puedes pasar martirio y ese martirio no sirva para tu bien. Porque de nada vale sufrir el martirio si no hay amor en tu corazón. Y hablamos inclusive de lo que significa amor. Y como les dije, de eso vamos a mencionar al final, porque es prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para estar preparados. Cuando decíamos completos en Cristo, y me detuve en esto, ahí está la clave. Derramamiento del Espíritu Santo, completos en Cristo, perfección, amor. Resulta siendo lo mismo, hermanos. Resulta siendo lo mismo estas cosas. Y eso, mis queridos hermanos, sin ese elemento, de nada valdría pasar el martirio o ser perseguidos. De nada valdría. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 480, dice lo siguiente. Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo y se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesan ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. En el pueblo de Dios hay escoria. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor y es una cita inspirada. Pero el Señor, por eso es que da los procesos de refinamiento, zarandeo, derramamiento del Espíritu Santo, oportunidad para recibir el Espíritu Santo cuando desechemos esas cosas que hemos mencionado y sigamos los requisitos para recibir el Espíritu Santo. Persecución. El Señor así va limpiando, dice, la escoria de los que se muestran como profesos cristianos. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente confesan la religión. La adversidad la elimina de la iglesia. ¿Hemos estado viviendo momentos o tiempos prósperos como iglesia? ¿Sí o no? Sí, mis hermanos. Pero está ya llegando y sentimos los pasos cada vez más cercanos de la adversidad que va a eliminar la escoria de la iglesia. El espíritu de esta clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son los de los nuestros. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos se escandalizan. Hemos visto esto en una pequeña cantidad en nuestra experiencia y en vuestra experiencia como iglesia aquí en Potrero, Calacala. Han visto y hemos visto esto en pequeña cantidad, pero van a ver lo grande que va a resultar cuando la persecución arrecie, mis hermanos. Y ahí se va a ver realmente quién es quién. Dice que el padre entregará a su hijo, el hijo al padre, la hija a la madre a la hija. Se entregarán entre hermanos, se traicionarán, dice la palabra de Dios. ¿En quién confiar entonces? Si en nuestra propia sangre no podemos confiar. Solo en el Señor. De manera personal vamos a enfrentar esa crisis, mis hermanos, que está a tiempo. ¿Estás preparado? El Señor quiere prepararte y tú tienes que estar dispuesto también a prepararte. Y por eso es este congreso. Así que, mis queridos hermanos, esto, hablando de la persecución. Otra cita, recibiréis poder, página 133. Cristo reside en el que lo acepta por la fe.
al creyente puede sobrevenirle pruebas. Sin embargo, el Señor lo acompañará. La zarza ardiente no fue consumida por la presencia del Señor. Las llamas no destruyeron ni una fibra de sus hojas. Lo mismo sucederá con el débil agente humano que pone su confianza en Jesús. Ahora es el tiempo de aprender a confiar en Cristo y poner a prueba. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Probemos al Señor, Él está dispuesto a que lo podamos probar si Él es fiel o no, si Él es verdadero o no. Este es el tiempo. El horno de la tentación puede arder, la persecución y la prueba puede sobrevenir, pero únicamente la escoria será consumida. Semejante al oro, el proceso de la purificación le dará más brillo. ¿Es importante entonces que pasemos por el fuego refinador de la persecución? Gloria al Señor por eso. Todavía los siento dubitativos y temerosos, hermanos. Cuando escuchamos persecución a veces nos tiembla el cuerpo, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, es para el bien del pueblo de Dios y debiéramos confiar en aquel que solamente y realmente podemos confiar. El Señor no nos va a abandonar. Y eso lo dice la cita que acabamos de leer. Así como no se consumió las hojas de la zarza, así tampoco si tenemos a Cristo en nuestra vida, no seremos consumidos por la persecución o la prueba. Amén. Amén. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 322. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 322, el párrafo 2. Nosotros debiéramos tener esta actitud que dice la cita. Si quieres hacer algo cuando veas venir esta prueba grande de la cual estamos mencionando, debiera tu actitud ser como lo que dice esta cita. Si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado, puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. ¿Han escuchado ustedes cosas como esta? ¿Qué dice? La misma vacilación, dice esta cita inspirada, la misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. ¿Y quiénes claman paz y seguridad? Los reyes de la tierra juntamente con la bestia, mis hermanos, claman paz y seguridad, anuncian paz y seguridad. Los falsos profetas en la palabra de Dios también mencionan paz y seguridad. Los falsos pastores de este tiempo también dicen paz y seguridad. Y al resto que queremos predicar las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos que están ya sobreviniendo al mundo y estamos predicando esas cosas, no seas alarmista, no seas exagerado, mis hermanos. ¿Quién tendrá la verdad? La palabra de Dios lo menciona. El Señor ha dicho que no hay paz, no va a haber paz, va a haber espada, dice el Señor, va a haber guerra, va a haber turbulencia en el mundo. Eso es lo que anuncia el Señor. No dice que va a haber paz para este tiempo. Y dice la cita del Espíritu de Profecía también referente a cuando se inicie la guerra, esa guerra grande que esperamos en el mundo, una guerra literal. Dice que a ese mismo estado del mundo se mantendrá hasta la venida de Cristo. Guerra, hambre y pestilencia, dice, ese mismo estado en el mundo se mantendrá hasta la venida de Cristo. Una vez que se inicie, ¿dónde está la paz que anuncian? Esa paz que anuncian y esa seguridad que anuncian es bajo el dominio del papado, mis hermanos. El que tenga oído, oiga. Y el que no se prepara, pues
prepare sus rodillas para doblegarse delante del Papa y de la bestia. Así que hemos visto este otro evento, ya hemos visto el zarandeo, hemos visto el sellamiento, hemos visto la persecución, hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo, hemos visto la persecución, y ahora vamos a ver uno más. Y es el que culmina, el que corona la obra de preparación que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, mis hermanos, los que deseamos ser preparados, el sellamiento. Y el sellamiento está en relación también con todas estas cosas y de manera especial con el derramamiento del Espíritu Santo. La sierva del Señor escribió que los que reciban el Espíritu Santo serán sellados. Si no recibimos el Espíritu Santo, no esperemos ser sellados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Entonces debiéramos atender los requisitos que se nos pide, que el cielo nos pide para recibir el Espíritu Santo. Y eso es tratar con nuestro carácter, nuestro mal carácter, tratar con nuestra soberbia, con nuestro orgullo y eliminarlos de nuestro ser. Apartarnos del pecado y de todo aquello que tiene que ver y nos liga al mundo. Porque los que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que restringe el derramamiento del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, el apóstol Juan escribió porque recibió la visión de que ángeles están reteniendo los vientos. Bíblica y proféticamente los vientos resultan siendo guerras, conflagraciones, engaños, traiciones en el ambiente político y mundial. Desastres también, no solamente sobre la naturaleza, sino también con los hombres, pestilencias y enfermedades. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 menciona que esos vientos se iban a detener hasta que el pueblo de Dios sea, ¿qué cosa? Sellado, mis queridos hermanos. Significa que cuando el Señor ponga su sello sobre los 144,000, que menciona así ese número, la palabra de Dios, se soltarán esos vientos y todas esas calamidades vendrán. Ahora, volviendo a nuestra línea de tiempo, ¿dónde estaría el sellamiento? ¿En qué porción? ¿Entre el pequeño tiempo de angustia o el gran tiempo de angustia? En el pequeño tiempo de angustia, antes, justamente antes, instantes antes, podemos decir que la puerta de la gracia se... Porque el sellamiento es el último trabajo para asegurar al pueblo de Dios. Recibiendo el sello de Dios, estás listo para el cielo. Amén. El comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 979, dice lo siguiente: precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Cuando se menciona aquí el tiempo de angustia, es el gran tiempo de angustia. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Primeros Escritos, página 279, dice lo siguiente: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había culminado su encargo. Ese ángel que se menciona aquí, ¿en qué libro y capítulo de la Biblia lo encontramos? Amén, alabado sea el Señor. Ezequiel capítulo 9 es el mismo personaje que menciona la sierva del Señor. Cuando este hombre vestido de lino, con tintero de escriba, termine su obra de sellamiento, entonces, y regrese al cielo, es lo que está mencionando ahora. Le informará a Jesús que ya terminó de sellar, y dice, quedaron sellados innumerados. Esto es lo que me llama atención también. La sierva del Señor, por inspiración, dice que quedaron sellados innumerados, o sea, son
Es un asunto interesante. No voy a entrar en detalle, pero el que tiene oídos, oiga y entienda este asunto. Son sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando sus manos exclamó en alta voz: consumado es. Y así, mis queridos hermanos, termina el sellamiento, termina la intercesión de Cristo y se cierra la puerta de la gracia. El que es justo va a continuar practicando la justicia, y el que es injusto va practicando también, seguirá practicando la injusticia. El sello de Dios está en relación, mis queridos hermanos, al Santo Sábado, y eso lo sabemos porque la sierva del Señor recibió una visión cuando vio el cuarto mandamiento rodeado de una luz especial, un brillo especial en el cuarto mandamiento que habla: acuérdate del día sábado para santificarlo. Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20 nos mencionan que el sello es el sábado, pero también el sello está en relación al Espíritu Santo, porque somos sellados también con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 nos lo menciona así: somos sellados por el Espíritu Santo. Así que estas cosas tienen que ver la ley de Dios, y présteme atención en esta relación, ley de Dios con el cuarto mandamiento de la ley de Dios y el Espíritu Santo. Prestemos atención a este asunto: ley de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, toda esta preparación de la que nosotros hemos estado hablando podríamos resumirlo en lo siguiente: Jeremías capítulo 31, mis hermanos. Y ya estamos terminando esta parte. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 es un capítulo muy conocido y yo sé que lo hemos visto muchas veces. El versículo 31 en adelante dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué más? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cosa interesante, el Señor quiere, dice, derramar su espíritu sobre su pueblo, y quiere hacer pacto, y quiere dar su ley, y escribirlas en la mente y en el corazón. Hemos dicho de que esto podría resumir todo lo que nosotros estamos diciendo ahora, queridos hermanos. Ahora, menciona en el versículo 34 el asunto de conocer a Jehová. Dice que cuando la ley de Dios sea escrita en nuestra mente y corazón, que dice el versículo 34, todos conoceremos ¿a quién? A Jehová. Esto es un asunto interesante, hermanos. Todos conoceremos a Dios. Cuando la ley de Dios esté escrita en nuestra mente y corazón, todos conoceremos a Dios. Les hablé acerca de la perfección. Y les mencioné que en el griego la palabra perfección está relacionada a ser completos. Y yo les hice la pregunta: ¿qué es lo que nos falta para ser completos? ¿Por qué es que estamos incompletos? Y lo que nos falta, mis queridos hermanos, para ser completos es la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón. ¿Por qué? La sierva del Señor menciona que cuando Adán estaba en su estado de perfección, él tenía la ley de Dios escrita en su mente y corazón. Eso significa que cuando entró en pecado y entró a la imperfección, él fue, ¿qué cosa?
Ya no tenía la ley de Dios escrita en su mente y corazón. Perdió esa capacidad. Y ahora con los más de 4.000 años de degradación que nosotros tenemos, ¿cuánto de este beneficio de perfección hemos perdido? Somos demasiado imperfectos. Somos demasiado imperfectos. Para ser perfectos necesitamos ser completos como Adán antes de caer en pecado. ¿Entendemos este asunto? En ese sentido viene la perfección. Y aquí es que el Señor nos provee el que podamos ser perfectos. Y lo relaciona con el asunto de conocimiento. Ahora, bíblicamente la palabra conocer está en relación a ¿qué cosa? Les doy algunos ejemplos. Dice la palabra de Dios que Adán conoció a Eva, a su mujer Eva, y tuvieron, ¿qué cosa? Hijos, ¿sí? Y de igual manera, ¿no? Jacob y todos los patriarcas conocieron a sus esposas y ellos les dieron hijos e hijas. Y esto no significa que agarraron, se presentaron, se dieron la mano. Hay aquí un asunto de intimidad. Intimidad. Cuando el Señor dice que todos le conocerán o todos le conoceremos, resulta siendo también en un sentido de intimidad con el Señor. Y hay un asunto, un aspecto que hemos guardado para este momento, para mencionarlo, que se va a dar también en el tiempo de corto o pequeño de angustia antes del cierre de la gracia. Y es el asunto que nosotros conocemos como las bodas del Cordero. La sierva del Señor menciona acerca de las bodas del Cordero que tiene que ver con el ungimiento de Cristo como Rey. Y Cristo va a recibir del Padre, ¿qué cosa? La novia, la esposa, va a recibir del Padre en las bodas del Cordero. Pero eso va a ser en el cielo y no va a ser aquí en la tierra. Y no está en relación a la segunda venida. Es un evento antes de la segunda venida. Pero así como dice Salmo 133, cuando Aarón fue ungido y el óleo, el aceite cayó por las barbas de Aarón, menciona, y se aplicó al primer derramamiento del Espíritu Santo en el ungimiento de Cristo como Rey en el cielo. Mis queridos hermanos, será también derramado el Espíritu Santo aquí, a la tierra. Entonces, todos conoceremos a Dios. ¿Por qué? Porque se realiza en ese momento las bodas del Cordero. Ya no es su novia, ahora es su esposa. Relación íntima con el Señor. Conocer a Dios. Y en eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, al entender esto, resultó en lo siguiente. Gálatas 2:20. Gálatas, el capítulo 2. Gálatas, el capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, esto es el fin de todo. Llegar a conocer a Dios. A que nosotros muramos para que Cristo viva en nosotros. Y ahora tenemos esa oportunidad para que cuando este evento se ejecute en el cielo, mis queridos hermanos, nosotros ya estemos preparados para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Entrar a las bodas del Cordero. Y no se entra a las bodas del Cordero con cualquier vestido. Ingresamos con la justicia con las ropas de justicia de Cristo. Que el Señor pueda ayudarnos, mis queridos hermanos, a pasar este tiempo de preparación, a poder estar cada día más cerca del Señor y
Hay una cita del Espíritu de Profecía con la cual quiero cerrar. Es el Camino a Cristo, lo encontramos en el Camino a Cristo, capítulo 8. Habiendo mencionado eso, les recomiendo este libro pequeño, El Camino a Cristo. Léanlo, por favor. Y qué bueno que ahora lo estén imprimiendo aquí para poderlo repartir también. Hagan provecho de esto, mis hermanos, y repártanlo como hojas de otoño. Esto está cargado de justificación por la fe. El Camino a Cristo, capítulo 8, dice lo siguiente: cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. La vida en Cristo es una vida de reposo. Y habría que meditar por qué la vida de Cristo es una vida de reposo. Recordemos, el reposo tiene que ver con el sábado. ¿Por qué la vida en Cristo es una vida de reposo? Parte del mensaje del tercer ángel es que Cristo guarde el sábado en nosotros, mis hermanos. Cristo guarda el sábado en nosotros. Y menciona también la vida en Cristo es una vida de reposo, por lo que mencionó Pablo también en el versículo que hemos leído de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vamos a recibir de Dios, lo vamos a recibir en Cristo. En Cristo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida, ligada a su fuerza. Tu ignorancia a su sabiduría. Tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirarte a ti mismo ni depender de ti mismo, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él. Es como seremos transformados a su imagen. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El carácter de Cristo en mi vida, Cristo en lugar mío, es como nosotros vamos a poder entrar en el cielo. Es como nosotros vamos a poder soportar. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor? El cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios, es el amor. Y el Señor promete quitar la idolatría de su pueblo, el pecado de su pueblo en estos tiempos. Cuando se cierre la puerta de la gracia, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios ya habrá aprendido a vivir sin pecado. Y eso, hay mucho trabajo para hacer, y de manera especial con nuestro carácter y nuestro orgullo. Mis queridos hermanos, que esto pueda servirnos para poder estar plenamente preparados para cuando podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en esa venida invisible, el cierre de la gracia, y estar así todos unánimes juntos para poder enfrentar y entrar a esa prueba mayor cuando las plagas sean derramadas o los juicios de Dios sean derramados sobre aquellos que no recibieron el sello de Dios. Los mártires solamente van a pertenecer o serán en el pequeño tiempo de angustia, pero en el gran tiempo de angustia el Señor promete que no habrá más mártires dentro de su pueblo. ¿Por qué? Porque ya han sido pesados, han sido medidos y fueron encontrados perfectos, sellados por el Señor.
Que ese sea nuestro fin y objetivo de vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la obra que quieres hacer en cada uno de nosotros. Verdaderamente, ya tienes todo listo y preparado, Padre Celestial, para nuestra redención, nuestra salvación. Por favor, no permitas que nuestro corazón y nuestro orgullo impida esta labor en nosotros. Ayúdanos y danos poder para eliminar estas cosas de nuestra vida y vivir para ti, Señor, y morir nosotros para que tú vivas en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.